Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy nuestro comentario editorial está referido a la criminalización de la profesión del abogado. Y la pregunta que yo me hago en mi vida personal son más de 50 años ejerciendo esta noble profesión de abogado, con dedicación, como yo digo, a tiempo completo al estudio, a la docencia, al litigio, a las publicaciones. Y precisamente se han publicado estos días memorias, confesiones de un penalista que no tiene valor económico, tiene un valor académico que entra en el campo incluso, como yo digo, de autoestímulo personal, porque hay reflexiones de lo que yo he hecho a lo largo de mi vida como abogado, por qué me decidí por estudiar leyes, por qué escogí como campo de trabajo el campo penal. Bueno, hago criminología, política criminal, derecho procesal penal y hago también temas constitucionales, pero el tema central a donde se dirige, en casos como metástasis, en casos como purga y creo que en plaga también, apareció la presencia, la mala presencia de algunos malos abogados, que incluso fueron condenados a penas privativas de libertad. Algunos abogados jóvenes corrieron a buscar la protección, el poder, incluso en el Consejo de la Judicatura, con Wilman Terán, y en forma desleal y cobarde le mordieron la mano a quienes dio de comer, porque si algo que es condenable en sumo grado es la deslealtad hasta con quienes dio de comer. Pero más allá de eso, el hecho cierto es que en circunstancias de que un abogado se aparta de ese concepto de la deontología, de la ética en el buen ejercicio profesional, ese abogado pierde legitimidad. Y yo sostengo en lo particular que si un abogado forma parte de una organización criminal, y ahora que se está hablando de una nueva ley antimafia, parte del populismo penal que sacude al Ecuador lamentablemente, y el delito de pertenencia, miren, si un abogado es parte de una organización criminal, porque no es que defiende al capo, no es que defiende al padrino, sino que asesora a la organización criminal, por ejemplo, para armar compañías, para lavar activos, para comprar testigos, para inventarse peritajes, etcétera, para corromper a jueces, para corromper a fiscales, y eso se puede probar. Ese abogado se ha apartado del ejercicio noble de su profesión. Y el caso de los abogados que han sido condenados, es totalmente legítima la condena, pero algunos han sido premiados considerándolos como delincuentes arrepentidos o testigos cooperadores. Es la magia del discurso incluso de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Pero ese abogado no solo es que debiera ser condenado a una pena privativa de libertad. En casos como ese, comprobado de pertenencia a una organización criminal, ese abogado debe ser privado de por vida del ejercicio profesional. Es lo mismo que debiera pasar con un médico que hace fortunas, como ha pasado en algunos lugares en Ecuador, dedicado a los abortos clandestinos, abortos ilegales, porque puede haber un aborto legal. Ese médico tiene que ser severamente cuestionado en su ejercicio profesional, y cuando se llega a comprobar, además de la sanción penal, que para eso debiera servir, debe ser inhabilitado de por vida. Lo mismo con los contadores de la mafia, con los asesores financieros para lavar activos. Estas figuras se apartan del ejercicio noble de cualquiera de estas actividades profesionales y debe de ser sancionado con la inhabilitación de por vida. Hasta ahí parte el comentario. Pero esta segunda parte tiene que ver con los procesos de criminalización que van contra algunos abogados. Una criminalización que a veces resulta mediática porque no todos, pero un sector de la comunicación está de acuerdo en cuestionar al abogado, a veces hasta por envidia, que no es sana envidia, por egoísmo, que no es egoísmo sano,
porque ese abogado tiene una carrera exitosa en su vida profesional y cobra honorario en la medida justa de lo que él cree que debe cobrar, porque es su trabajo, y esos honorarios los declara y sobre esos honorarios tributa. Y aquí en concreto me quiero referir a Eduardo Carminiani Valencia. Fue mi alumno Eduardo. Eduardo no me ha pedido que yo haga este comentario, no necesitaba pedírmelo. Yo le he expresado siempre mi solidaridad por el duro trance que le toca afrontar. Estudiante brillante en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Derecho. Gran estudiante, gran abogado, exitoso litigante, seguramente un abogado al que le ha sonreído la vida profesional y ha acumulado seguramente no solo prestigio, buenos clientes, también importantes recursos. Pero hay casos en los que a Eduardo, como caso Sinohidro, lo hacen parte de una estructura criminal para el delito de cohecho. Y Eduardo, que es brillante, en más de una ocasión ha dicho, los honorarios que yo recibí, los recibí de manera legítima porque fueron los honorarios convenidos que a mí se me pagaron. Mis honorarios que están declarados y tributados, de esos honorarios jamás he compartido, como dice Eduardo, ni un centavo para corromper, porque el cohecho es acto de corrupción, de soborno, de coima. A nadie he dado un centavo de mis honorarios, ni yo he sido tampoco intermediario o puente para llevarle recursos a nadie en el caso Sinohidro. Lo que yo cobré es legítimo, he tributado y responde a mi trabajo profesional. Y eso es cierto, porque no aparece, sino ya la Fiscalía hubiera exhibido en la contrastación de la prueba de descargo, hubiera aportado alguna prueba de cargo para decir Eduardo Carminiani era parte de la organización criminal porque hizo A, B, C, D, etcétera, hechos que deben estar probados en el proceso, no supuestos, no hipótesis, pero allí sin duda hay una clara persecución política de fondo y por eso a veces mediática, política y lamentablemente de la Fiscalía y de la Judicatura. Entonces hay un proceso también de persecución judicial. Y hay otro caso donde Eduardo, como abogado de algún sector de los accionistas del diario Expreso de Guayaquil, dijo expresiones que han servido, entre comillas, para que a Eduardo se lo condene por el delito de injuria no calumniosa grave. No he visto el fallo, pero tengo entendido que va por allí. Por lo que ha dicho Eduardo, en fuerza de la defensa de la causa. Siempre ha funcionado como una excusa legal absolutoria el ejercicio legítimo de la profesión del abogado. Los abogados, cuando ejercemos nuestra profesión, hacemos uso del derecho a ejercer la profesión y esa es una causa de justificación, como lo es el estado de necesidad. Causa de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho. ¿Qué es lo que hacemos los abogados? Eduardo ha sido criminalizado también en ese caso por el ejercicio legítimo de su derecho como abogado y el cumplimiento de sus funciones como abogado. Eduardo no se apartó de su rol como abogado defensor y ha sido criminalizado y sancionado en primera instancia por, entiendo, una jueza o un juez. Está haciendo el fallo en estos días ya notificado. Y lo grave aquí además es que el juez, cuando se ha planteado como excepción procesal penal perentoria seguramente la inexistencia del delito, no solo, como digo yo, el ejercicio legítimo de un derecho, el ejercicio legítimo de la profesión, el no apartamiento de su rol legítimo como abogado, los dichos en fuerza de la defensa de la causa, que son una excusa legal absolutoria. ¿Qué ha dicho el juez cuando se ha invocado precedentes constitucionales emitidos por la Corte Constitucional de Ecuador, el máximo baluarte del control de constitucionalidad y convencionalidad? Ha dicho el juez que sí es interesante el fallo, que ahí está el fallo, pero que él no lo convence,
Por eso con razón se ha planteado que se declare como error inexcusable o conducta negligente o, como yo digo, en el fondo, un abierto desprecio por la actuación del juez a través de la figura de un actuar doloso, de un actuar incluso con dolo eventual. ¿Es posible? Sin duda que sí, porque también se habla aquí en actuación de jueces y también de fiscales, el acto de la ignorancia deliberada. Ignorancia deliberada. Eduardo ha apelado del fallo, o va a apelar en el momento que sea notificado. Pero concluyo el comentario diciendo que no se debe de esa manera perseguir el noble ejercicio profesional, porque cuando se criminaliza la profesión del abogado y cualquier otra profesión liberal, sin duda está en riesgo la democracia, el respeto a la democracia, el respeto que merece el ejercicio profesional, porque esto es un pésimo, mal mensaje para otros abogados. Y cuidado, ahora con la ley antimafia y el delito de pertenencia pueden allí embarcar abogados a quienes se quiere eliminar políticamente de la esfera de la contienda judicial. Así concluye este comentario que estimo pertinente por la inseguridad para el buen abogado ecuatoriano.